Está con nosotros Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Después de tanto tiempo, no te veía. Mucho tiempo ya. Primero que nada, ¿cómo se encuentra de salud? Pues ya bien, Carlos, ya has mejorado. Obviamente ya las heridas de las cirugías han cerrado. Estoy ahorita adaptándome al intestino, ¿no? Para la nueva dieta, ¿no? De poder comer lo que sea y lo que quiera para volver a recuperar un poco el peso. Sí. Y trabajando, Carlos, acá estoy en el rancho trabajando. Es la temporada de piscar la nuez y ando en eso. Ya piscando la nuez. Ahora, con estos dos procesos en los cuales ya la libró, lo de las firmas y lo del abuso de autoridad de Ecovía, ¿ya libre de estos procesos? Bueno, queda pendiente todavía el proceso de abuso de autoridad, en donde está suspendido el juicio, dado que recurrimos a un amparo que se nos otorgó y queremos que se vea de fondo, porque finalmente queremos demostrar nuestra inocencia en ese sentido. Fíjate qué curioso, yo requisé Ecovía, está dando un servicio a los ciudadanos de Nuevo León, y el Estado, el gobierno actual, lo sigue operando tal cual, y nadie ha demandado al Estado por eso. Es decir, finalmente fueron dos supuestos delitos inventados, porque quizás en ese momento se necesitaba tener quizás una noticia, pero finalmente después de todo este tiempo he logrado demostrar que no cometí ningún delito, y lo demostraré también en el caso del abuso de autoridad. De abuso de autoridad. Sin embargo, en aquellos tiempos de marzo, donde usted dice que se necesitaba una noticia, también se amenazó y se amagó con que había investigaciones que en agua y drenaje, en medio ambiente, en el metro, en el transporte. ¿Qué hay de esto que se dijo en aquel tiempo? Bueno, siempre todas las declaraciones son mediáticas, Carlos. Hay denuncias, obviamente, pero pues esas se han estado atendiendo. Finalmente no hay judicializada ninguna. Fueron declaraciones que finalmente ha estado investigando la Fiscalía Anticorrupción, y obviamente cualquier circunstancia, omisión o error o que hayan cometido un servidor o parte del equipo, pues enfrentaremos esa situación, siempre y cuando nos llamen, nos notifiquen y no lo hagan como lo hicieron conmigo, que me di cuenta en el momento de la detención que tenía una denuncia. Fíjate, en ese tiempo dijeron que tenía 22 carpetas de investigación, y esa fue una de las razones por las que me mantuvieron preso, que tenía yo recursos suficientes porque tengo una Suburban, que tenía yo 8 domicilios porque tengo obviamente 8 propiedades en las que trabajo. Ahí estás viendo tú de parte de mi casa donde yo produzco árboles, produzco nuez, produzco higo, y me dedico a eso de hace muchos años, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que yo tenga un patrimonio no quiere decir que tenga que evadir la justicia, siempre lo he dicho. Como el corrido Juan Menchaca, ¿no? Ríndete, Juan Menchaca, que te tenemos rodeado. Eso dije yo en la toma de protesta de Luis Donaldo Colosio, y ahí estaban los 3 fiscales. Y nunca me informaron, ninguno, de que tenía una investigación. Entonces, ¿de qué se trató? ¿Una venganza? Usted dice que se necesitaba la noticia en ese momento. ¿Para distraer de qué? Pues mira, en ese momento se estaba teniendo muchos problemas con el tema del agua. Que también tú sabes, nosotros en 6 años nunca se nos secó ninguna presa. Siempre hay que tener la gente capaz en los equipos de gobierno. Y más bien yo creo que en el momento del inicio del gobierno anterior, en el inicio del gobierno actual, pues obviamente yo creo que la falta de experiencia en algunos casos, pues llegaron a esta posibilidad, ¿no? Secar las presas es algo que no se debe de hacer, porque se puede dosificar el agua que se tiene. Y bueno, en ese momento estábamos viviendo esta circunstancia, porque también fíjate qué curioso que el delito por el que se me acusó es un delito que pudo, que estaba viendo ya la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, en donde ya se me había exonerado desde el mes de enero. Y eso no lo vio la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que no fue el gobierno, obviamente, no estoy acusando al gobierno. Fue la Fiscalía de Delitos Electorales local, que cometió el grave error, o obviamente una omisión grave, al no tener los datos precisos, y obviamente cuando solicitan la orden de aprehensión, pues el juez con esos argumentos determina la orden de aprehensión. Pero yo ya tenía la exoneración desde el mes de enero.
de esta supuesta denuncia que precisamente la hizo Samuel y un grupo de gentes. Pero no fue el gobierno del estado, simplemente fue un tema que se volvió muy mediático y obviamente las consecuencias pues las pagué con un encierro, con el detrimento de mi salud y evidentemente con esta circunstancia de que tengo que estar pendiente de estas investigaciones. Ahora, lo ha dicho el presidente, lo dice muy seguido, ¿no? Esta frase dice que la calumnia cuando no mancha tinta. Si bien usted ya está exonerado, hay mucha gente en Nuevo León y en el país que cree que usted sí cometió actos de corrupción, que sí desvió dinero y que sí es responsable de todo lo que le señalan actualmente. Pues mira, eso es parte del ejercicio del 7º año de gobierno, ¿no? Porque siempre es así. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Obviamente tuve errores, cualquiera que haya sido, tendré que asumirlos, pero nosotros no, en ningún caso, no tengo ninguna denuncia por corrupción. Ninguna. En ningún caso. Ni de mal manejo, ni de desvío, ni que se haya utilizado un recurso público para conseguir una firma, nada. Nada de eso. Se ha dicho muchas cosas, pero pues decirlas, es como hoy, ¿no? Mariana dice que se vendían los niños en capullos. Sí. Una declaración desafortunada, porque finalmente creo que ese es un tema que debe aclararlo, o demandarlo, denunciarlo, porque es algo muy delicado, me tienes que abrir la boca para decir lo que se piensa en ese momento. Se tiene uno que tener mucho cuidado, en el servicio público tiene uno que tener cuidado en lo que uno declara. Yo hice varias declaraciones siendo gobernador y me arrepentí, pedí disculpas, fui señalado por la Comisión de Derechos Humanos algunas ocasiones y yo públicamente hacía la disculpa porque finalmente al darme cuenta de que no estaba haciendo una buena declaración, no tengo por qué dañar o no tenía por qué dañar a nadie. Simplemente cuando tienes las pruebas pues hay que hacerlo, ¿no? Claro. ¿Recibió apoyo del gobierno federal? Vino su esposa aquí a la Ciudad de México, platicó con Adán Augusto. ¿Lo apoyó Adán Augusto? ¿Lo apoyó el presidente López Obrador en su proceso? Bueno, ellos como parte de la condición política hicieron sus comentarios en su momento. Mi esposa hizo un trabajo extraordinario de defensa hacia mí, de demostrar que no era un tema de corrupción, ni de mal manejo, ni de nada, ¿me entiendes? Entonces, afortunadamente, sus declaraciones, ustedes mismos le dieron un espacio a los medios de comunicación, que les agradezco, porque hizo ella una ruta de también poniendo en riesgo su propia integridad y su defender ante todo un gobierno de una situación pues es muy complicada. Entonces yo debo de agradecer este trabajo que hizo mi esposa, que lo hizo extraordinariamente bien. Entonces el apoyo federal no, o sea, es decir, no era un tema del gobierno, te digo, es un tema de las autoridades judiciales, a quienes mi esposa les pidió evidentemente que lo único que pedía era que no se vulneraban los derechos. El derecho humano que tengo a la salud, el derecho humano que tengo a ver a mi familia, el derecho humano que tenía de ser visitado, de atendido por los doctores. Eso es lo que mi esposa reclamaba. Y sí tuvimos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación en su área. Y obviamente eso hizo eco para que yo pudiera ser atendido a tiempo. Imagínate, yo estaba bajando 400, 500 gramos diarios y en el penal pues obviamente hacían lo que podían o lo que podían tener ahí con un doctor que es el que atiende, pero siempre me decía que era la tensión o la presión, y yo le decía que nunca había bajado de peso. Yo por eso he tenido adversidades, y lo sabes, Carlos. Siempre he enfrentado estas adversidades, y bueno, pues era un tema que se tenía que revisar. Ahora, ¿habrá revancha? ¿Algún tipo de revancha hacia Samuel García Sepúlveda? No sé si política, no sé si legal. Mira, Carlos, yo creo que siempre el tema del ejercicio de la ley no le corresponde al gobierno. Eso es lo que no ha entendido el actual gobierno. Yo, siendo gobernador, se hizo la ley para tener un fiscal independiente, cosa que yo respeté. Y en ningún momento yo, y lo puedes preguntar al colegio de abogados, a los abogados, como gobernador influía en ninguna investigación. No le hablé nunca al fiscal para decirle, oye, este asunto, este caso. Nunca hablé con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para influir en tal o cual situación, que es lo que creo que no ha entendido el gobierno actual, que debe dedicarse a gobernar, y el tema del fiscal es un tema del Congreso.
Así está estipulado en la ley, así lo acepté yo, y así funcionó muy bien porque Gustavo Adolfo hizo un gran trabajo de coordinación con el gobierno. Cualquier persona que llegue a ser fiscal con las condiciones que establece la ley puede coordinarse totalmente con el gobernador. Pero usted podría contrademandar o aprovechar más adelante los recursos que habrá, como revocación de mandato, juicio político, como para tener una revancha. Pues mira, yo ahorita ando piscando la nuez, cabrón. Tengo que mantenerme, tengo que ver por mis hijos que todavía están chicos. Estoy por iniciar una gira en el país para crear conciencia en el tema de comunicación, en el tema de el uso de las redes sociales, en los que me he hecho experto, porque también necesito esta actividad. Voy a aprovechar el tiempo en esto, voy a dejar que pase estos meses de aquí a diciembre. Y sí, estoy explorando con mis abogados, obviamente, porque el daño patrimonial que tuve fue muy fuerte. Muy bien. Porque el daño moral ha sido también muy fuerte. Porque las declaraciones que se hicieron en ese momento sin tener argumentos y solamente por decir ya están en la cárcel, y lo metí al bote, cuando nadie te mete al bote, es la autoridad judicial la que mandata ese tema, no un gobierno. Es lo que tenemos que entender en este país, ¿no? Hay mucha gente en el país que está detenida injustamente por razones políticas o por razones de intereses creados, ¿no? Y eso no debe ser, porque puedes tú acudir a las instancias judiciales aún siendo acusado, pero en libertad, porque los delitos que se me acusó no ameritaban la prisión preventiva justificada. No lo ameritaban. Ahora, y rápidamente le hago una pregunta final de sus colaboradores, porque además de Jaime Rodríguez Calderón, una serie de colaboradores han sido señalados. ¿Qué hay de Manuel González? ¿Qué hay del señor Vitar, los que tienen procesos abiertos? Mira, no hay procesos abiertos. ¿No? Ninguno. No se ha judicializado ningún proceso. Todos los procesos están en investigación. Y todas las pruebas que se han presentado por parte del gobierno son notas periodísticas. Vamos a nombrar a los reporteros agentes del Ministerio Público. Vamos a decirle a los medios de comunicación que no publiquen lo que escuchan. Pues claro que tienen la libertad de expresión. Pero ninguna ha sido judicializada. Lo que todo mundo dice, ¿me explico? Pero esa no es una prueba que el fiscal o el juez pueda tomar en cuenta porque salí en el periódico y me denunciaron y alguna cosa, bueno, pues tiene que probarlo. Evidentemente hoy el nuevo sistema de justicia penal acusatorio establece que tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y existen los juicios para ello. Yo no me retraeré de la justicia, nadie del equipo tampoco. Cualquiera que sea señalado y llamado a cuentas ante la autoridad, acudiremos a demostrar nuestra inocencia. No tenemos por qué estar fuera de una investigación. Evidentemente, si hay pruebas, pues tendrán que demostrarlo. Y nosotros tendremos que demostrar nuestra inocencia. Ese es un verdadero proceso penal, mi querido Carlos, y no la diatriba, no la declaración amedrentadora, no la venganza política, no ese tipo de cosas, no, porque finalmente ambos, nosotros que terminamos un gobierno y el gobierno actual, tenemos que mostrar la inteligencia judicial y dejar que las autoridades determinen y no una declaración o no una influencia en el sentido que luego va a dañar no solamente a tu persona, sino también a tu familia, a tu entorno. Creo que esas son las cosas que trabajaré, Mario. Carlos, perdón. Trabajaré en el tema de cómo hacer conciencia. Voy a empezar a dar clases a algunos muchachos, voy a trabajar mucho en la red social. Ahorita tengo y estoy usando el TikTok, como te has dado cuenta, porque es la manera en que yo puedo comunicarme con los chavos. Ya ha tenido una influencia importante. Un simple baile. Fíjate, no había bailado en 8 meses. 8 meses no había escuchado una canción en mucho tiempo. Y obviamente pues era el festejo de mi hija Valentina, que estaba triste porque yo no podía estar. Pero finalmente pude estar y ella estaba muy contenta. Yo tenía que a final de cuentas, con esa felicidad. Ella no tenía nada que ver, no tiene nada que ver en estas cosas. Gracias, Jaime Rodríguez Calderón, por esta entrevista. Sí, Carlos, gracias, y aquí estamos a la orden. Muy amable, Jaime Rodríguez Calderón, desde su casa en García, Nuevo León, allá nos diciendo, va a dar clases, va a dar una gira por el país y con sus abogados se reserva la posibilidad de contrademandar penalmente al actual gobierno.